El genio de Proust no es ni la obra considerada aisladamente ni el poder subjetivo que produciría. Es la obra considerada como el conjunto de las manifestaciones de la persona. Esto lo dice al comienzo del Ser y la Nada, a propósito justamente de una reflexión que tiene que ver con el ser y con la nada en el contexto de un libro, en una tradición fenomenológica muy particular. Pero pensaba que esto que dice respecto del genio de un escritor como Proust, que no puede ser ni aislado y tampoco escindido justamente del contexto y de la obra como tal, es decir, no separa obra y persona, no separa obra y contexto, se puede muy bien, creo yo, aplicar a un escritor argentino que, bueno, es uno de mis escritores favoritos y es el primer libro que leí, no por obligación, sino por curiosidad, no digo tampoco por placer, porque no sabía de qué vendría, fue Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Ya conté aquí, obviamente, ¿no? La frase que da origen al nombre de Los Abuelos de la Nada es una frase de Marechal del banquete Severo Arcángelo. Entonces, como yo ya era de chiquito fan de Los Abuelos, busqué en la biblioteca de casa y había una edición que había sido de mi mamá, una edición de Sudamericana muy chiquita, con una letra muy chiquitita, una edición de bolsillo, y lo leí y tendría, no sé, 14 años, ¿no? Estaba en el secundario, estaba en segundo año. Y bueno, y empecé a leer después de leer a Marechal, empecé a leer por placer y no por obligación, por lo que te mandaran en el colegio o lo que fuere, ¿no? Y descubrí a Leopoldo Marechal y descubrí un escritor que es para mí absolutamente genial, y luego descubriría que la obra de Marechal está atravesada por grandes preocupaciones filosóficas, ¿no? Y Leopoldo Marechal quizás sea el último metafísico de la literatura argentina, no sé si el único, pero sí me parece que es el último. ¿Por dónde empezar? Toda la obra de Marechal es un poeta en primer lugar, ¿no? Él se reconocía a sí mismo un poeta, ¿no? Nace en 1900. El poeta de puesto. El poeta de puesto, claro. Después del 55 será el poeta de puesto, ¿no? Claro. Después de la fusiladora. Toda su obra está atravesada por una búsqueda, y es la búsqueda de lo bello y es la búsqueda de la trascendencia. Publica su primer libro en 1922, Los Aguiluchos. Luego su segundo libro de poesía también lo publicará en 1927, Días como flechas, y publica 3 novelas a lo largo de su vida, ¿no? Más allá de una obra poética muy extensa. Esas 3 novelas son Adán Buenos Aires, que es la que yo traje hoy para un poco reflexionar en torno a algunos temas de la filosofía, publicada en 1948, ¿no? Le llevó 18 años escribirla, ¿no? La comenzó a escribir, o la ideó en 1929 en su segundo viaje en París, y la publicaría años después, en 1948. Sería muy ninguneada en ese momento por la crítica literaria, obviamente por una crítica literaria tradicional, ¿no? De la revista, digamos, vinculada a Borges, vinculada a la revista Sur, etcétera, tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque Leopoldo Marechal era funcionario del gobierno de Perón, ¿no? Y también será ninguneada por la propia, y hay que decirlo, por el propio digamos, aparato de prensa de difusión del peronismo, o sea, por los propios colegas funcionarios fue, ninguneada, y obviamente por la inteligencia también fue ninguneada, salvo algunas excepciones, ¿no? Como Cortázar, que era una crítica y muy elogiosa, Noé Gitric en la revista Contorno era una crítica, y alguna que otra más crítica que aparece en esos años. Publica en 1948 Adán Buenos Aires, y después publicará, después del 55, como decía Seba, será el poeta de puesto, y lo visitarán muy pocas personas en su casa, en su departamento de la avenida Rivadavia al 3000, donde vivía con Elvia, su mujer. Lo visitarán algo así como 5 o 6 personas durante 20 años, ¿no? De hecho, cuando viaja en 1966 a Cuba como jurado de el premio Casa de las Américas, cuando viaja en 1966, premio que ese año lo ganará Hombres de a Caballo de David Viñas, entre paréntesis, cuando viaja en 1966 y llega a Cuba, en Cuba creerán justamente que él había muerto.
¿no? Digamos, ¿cómo usted no había muerto? Si no se habla hace años que no se habla de usted, ¿no? Digamos, y él había publicado ya en 1976 su segunda novela, El banquete de Severo Arcángelo, y su tercera novela saldrá póstumamente. Digo, ya la tenía terminada en 1970, cuando muere en junio del 70, y saldrá unos meses después, que es Megaforo la guerra, que es una otra novela monumental, absolutamente no monumental, que han citado ustedes aquí, recuerdo, que han citado ustedes aquí cuando yo era oyente y fan de este programa, que lo sigo haciendo obviamente, pero no tenía esta columna. Y decía, esta novela, Adán Buenos Aires, es una novela... ¿por dónde entrar? No sé muy bien por dónde empezar. Tengo tantas cosas aquí que he preparado y que es una novela que me acompaña desde siempre. Es un viaje la novela. Empecemos por ahí. Es una epopeya clásica la novela. Y nuestro personaje, Adán Buenos Aires, él había crecido decíamos, Leopoldo Marechal, que había nacido en Buenos Aires. Luego pasa el 11 de junio de 1900, pasa su infancia y su adolescencia en los veranos en Maipú, ¿no? Las vacaciones las pasaba en Maipú, ¿no? Como él dice en una parte de Adán Buenos Aires: Adán en mi jardín o Robinson en mi isla deambulaba ya a toda hora en aquel recinto. Al mismo tiempo, aquellas emociones iban despertando en mi ser una ansia viva de expresión, un deseo incontenible de hablar el mismo lenguaje con que me enamoraban las criaturas. Ya en el jardín y huerta de Maipú había comenzado a observar los dos tiempos de la inspiración que daban en mí ante la hermosura de las cosas, una embriaguez fundida en lágrimas y el nacimiento de una idea musical que se debatía en mi ser y buscaba ya su manifestación, ¿no? Es decir, justamente allí le empiezan a decir a este pibe que venía de Buenos Aires, de Maipú, le empiezan a decir: ahí viene Buenos Aires, ¿no? Y él allí descubre, en este vínculo con lo natural, en este vínculo que él describe justamente con tanta maestría, comienza a descubrir el despertar del alma, el despertar de los sentidos, y comienza a experimentar en su propia vida desde la infancia que lo que nosotros vivimos, percibimos, sentimos en esto que nos toca transitar es un viaje. Y esto puede parecer New Age, puede sonar a Claudio María Domínguez, y en parte sí, pero es mucho más profundo, porque concebía Marechal la vida como una experiencia estética, como una experiencia y casi como un rito iniciático. Entonces concibe Adán Buenos Aires, su gran obra, la concibe a partir de una crisis espiritual y al mismo tiempo un renacer que tiene que ver con una búsqueda de la trascendencia. Es una novela profundamente religiosa, sin por eso ser una novela eclesiástica. Cuando digo una novela religiosa, ustedes dirán: no, que ¿a quién trajiste? ¿A un heredero de San Agustín? Sí, es un heredero de San Agustín y de Platón y de Plotino, pero al mismo tiempo esa búsqueda es una búsqueda iniciática en donde se entiende al arte como un vehículo en la reconciliación de uno con eso que lo trasciende. Es una búsqueda espiritual y es un viaje, así como Joyce, ¿no? El Ulises de Joyce, ¿no? Así como la Divina Comedia, ¿no? Digamos, así como los trabajos y los días de Hesíodo, así como es una suerte de teodicea Adán Buenos Aires. El personaje Adán se despierta y durante 2 días hace un viaje, ¿no? Un viaje en donde pasa de todo, absolutamente de todo, ¿no? En donde su alma nace, muere y renace y resucita. Y luego el libro está compuesto, una novela monumental, por un cuaderno de tapas azules, que es un momento bellísimo donde aparece casi como su filosofía, y después la última parte es un descenso a los infiernos. Y además tiene mucho humor, ¿no? Él hablaba del humorismo angélico, ¿no? Digo, se inspira en Rabelais, se inspiran es también hay una dicotomía entre lo alto y lo bajo. Hay una búsqueda espiritual, pero al mismo tiempo, todo el tiempo hay mucho humor, digamos, mucha mala palabra, mucho chiste, ¿no? Con una prosa absolutamente exquisita, la prosa de Marechal, ¿no? Y ese descenso a los infiernos
¿no? Digamos, lo acompañan, igual que en algunos de sus peregrinajes, lo acompaña una barra de amigos, ¿no? Esa barra de amigos son sus ex camaradas de la revista Martín Fierro, ¿no? Con otros nombres están Jules Solar, está Borges, está Scalabrini Ortiz, digamos, personajes intelectuales que muchos de ellos reconocibles también, ¿no? Así es, muy reconocibles ellos, sí. ¿No? Y entonces decía, ¿no? ¿Por dónde empezar con el Adán Buenos Aires? Bueno, es una búsqueda de lo perdido y es una búsqueda de la belleza, ¿no? El arte bello, podemos decir que nos conduce siempre fuera de él. La obra bella es siempre metáfora, es decir, lo que está más allá de lo que se ve, más allá de lo que se percibe. No, nos conduce fuera de ella, ¿no? La obra siempre nos conduce justamente a un lugar de trascendencia, a un lugar, como decía Platón en el Critón, la obra de arte siempre es un artificio, es una trampa para dispararnos a otro mundo. Y creo yo que Marechal, justamente en Adán Buenos Aires, está llevando adelante esta búsqueda de trascendencia en este plano inmanente, está llevando adelante esta búsqueda de la belleza, esta búsqueda justamente de el bien, de la verdad y efectivamente de la belleza. Por eso hay en Adán Buenos Aires hay un motivo que es un motivo clásico, ¿no? Él decía que era un clásico del intelecto, ¿no? Y un romántico de la lengua, decía de él mismo. Y hay un motivo clásico. El motivo es justamente este acceso a la trascendencia. Y este acceso a la trascendencia se persigue, se busca a partir de cosas cotidianas, ¿no? Y es impresionante porque a lo largo de toda esta novela, que para mí es maravillosa porque yo vuelvo una y otra vez a Adán Buenos Aires y encuentro piezas y argumentaciones de distintos filósofos, ¿no? En la boca de Adán Buenos Aires o en la boca de otros personajes. Y todo está puesto con un lenguaje muy risueño, muy risible, con una prosa exquisita. Por ejemplo, leemos cuando se despierta en Buenos Aires en su pensión de la calle Monte Egmont, que es la actual Tres Arroyos, aquí cerquita en el barrio de Villa Crespo, que es por otro lado donde va su viaje iniciático de muerte y de resurrección, es en las calles de Villa Crespo, ¿no? Dice Leopoldo Marechal, aquí, ¿no? Digo, le hace decir aquí al personaje, revolviendo su cabeza en las almohadas, Adán Buenos Aires trazó con ella un vasto movimiento de negación. Contra su voluntad salía otra vez a la superficie, desarraigándose del universo fantasmagórico que lo rodeaba y ceñía. Caras de humo, voces insonoras, ademanes grises desaparecían abajo. Un rostro, el del abuelo Sebastián, se obstinaba en gritarle algo todavía, pero se deshizo como los otros. Allá, en regiones de estupor y en deliciosas honduras. Y al tocar el fondo cierto de este mundo, Adán se dijo, lástima. Es hermoso, en el momento que uno se está despertando de un sueño y quiere volver, y el sueño se va, ¿no? Y se va a la presencia del abuelo muerto hace años, que regresa en el sueño. Sigue, ¿no? Entreabrió los ojos, y a través de sus pestañas le llegó algo menos espeso que la tiniebla, una claridad en pañales, cierto amago de luz que se filtraba por la densa cortina. Entonces, ante los ojos de Adán, y en el caos borroso que llenaba su habitación, se juntaron o repitieron los colores. Atrajéronse las líneas o se rechazaron. Cada objeto buscó su cifra y se constituyó a sí mismo tras una guerra silenciosa y rápida. Como en su primer día el mundo brotaba del amor y del odio. Salud, viejo Empédocles. Y el mundo era una rosa, una granada, una pipa, un libro. Puesto entre la solicitud del sueño que aún gravitaba sobre su carne y el reclamo del mundo que ya le balbucía sus primeros nombres, Adán consideró sin benevolencia las 3 granadas en su plato de arcilla, la rosa trasnochada en su copa de vidrio y la media docena de pipas yacentes que descansaban en su mesa de trabajo. Soy la granada, soy la pipa, soy la rosa. Parecieron gritarle con el orgullo declamatorio de sus diferenciaciones. Y en eso estaba su culpa. Salud, viejo Anaximandro. En haber salido de la indiferenciación primera, en haber desertado la unidad gozosa. Esto es impresionante porque está toda la filosofía de los griegos. Sí, Grecia. Hasta Platón está acá. Digo, en un párrafo. Nadie pudo describir el caos y el orden que desde Tales y de los presocráticos hasta Platón, que lo resuelve eso, intenta resolverlo, nadie lo pudo resumir en un párrafo. ¿No? Ahí está todo.
Pero ven, ¿la unidad cómo termina? Y en eso estaba su culpa, porque él dice efectivamente, soy la granada, soy la pipa, soy la rosa, en potencia, porque justamente piensa, la arcilla de la granada, el polvo de la pipa, la rosa marchita o la semilla de la rosa. Digo, uno puede ser todas las posibilidades. Y dice, parecieron gritarle con el orgullo declamatorio de sus diferenciaciones. Ahí se están diferenciando. Principio de individuación, la granada, la rosa, la pipa. Y en eso estaba su culpa. En romper justamente la unidad primordial, en separarse. Salud, viejo Anaximandro, filósofo presocrático, ¿no? En haber salido de la indiferenciación primera, en haber desertado la unidad gozosa. La unidad. Y ahí está la tragedia. Y la tragedia es esa. Ahí se cifra la tragedia de Adán, pero se cifra nuestra tragedia. ¿Cómo empezamos? Hablando de los sueños. Queremos vivir todas las vidas, queremos vivir y ser todos los destinos, y sin embargo no podemos ser todos los destinos. Ahí hay una desgarradura entre lo que queremos ser y esta mueca, como diría Discépolo, somos la mueca de lo que quisimos ser. En esa desavenencia entre lo que quisimos ser y lo que somos, se juega la tragedia de nuestra existencia. Bueno, esa desgarradura de lo real es efectivamente, o lleva un nombre. Y uno de los nombres, para ponerle al menos una curita a esa desgarradura, se llama arte, se llama amor, se llama religión. No por algo. Justamente, las sociedades, desde todas las épocas, se reunieron en torno a ciertos ritos, a ciertas prácticas, construyeron ciertos relatos, para unir esa desgarradura entre todo lo que podemos ser y lo que efectivamente somos. Esa desgarradura entre lo que quisimos ser y lo que somos, o entre lo que pudimos haber sido, o entre aquellos que nos quisieron y nosotros quisimos y ya no están, y nosotros que estamos en este plano, esa desgarradura lleva un nombre, y el nombre es, justamente, poesía, para Leopoldo Marechal y para una larga tradición a lo largo de Occidente y de Oriente, hay que decirlo, ¿no? Por eso, Adán Buenos Aires recoge, en primer lugar, un tópico que es profundamente filosófico, y es el de la unidad perdida, el de esa unidad gozosa que nosotros violamos una y otra vez, cuando efectivamente decimos lo que somos, hablamos, digamos, estamos en el plano del malentendido, estamos en el plano del balbuceo, estamos en el plano del egoísmo, estamos en el plano de esto que somos en esta vida cotidiana. Bueno, ahí ya está, hay una primera desgarradura, hay una primera caída, ¿no? Hay una primera caída, ¿no? Las lenguas se han mezclado y no nos entendemos, hay una primera caída, y vivimos justamente en la culpa, vivimos en la falta, vivimos en la carencia. Ahí ya hay una primera caída, y al mismo tiempo está la posibilidad de la redención. ¿Para qué vivimos sino para redimirnos a cada instante de lo que efectivamente hacemos, ¿no? Entender justamente eso es entender quizás, y es liberador en un sentido, en el sentido de que efectivamente el arte no es algo esotérico, o no es algo para iniciados. El arte puede ser vivido por todos, y debería ser vivido por todos, en el sentido de búsqueda al menos de una pequeña redención cotidiana. Por eso, en primer lugar, junto con este camino de la trascendencia, y porque efectivamente hablamos de un camino, un tópico de Adán es el viaje, ¿no? El viaje está también de las cosmogonías, de las cosmogonías clásicas, y ese viaje no es el mero errar, no es la errancia quizás a lo Hölderlin o a lo que eso uno podría pensar, no es la errancia en el camino de Kerouac. Ese viaje es un viaje de realización individual y colectiva, y es un viaje iniciático, en el sentido de búsqueda justamente de una trascendencia en la inmanencia, ¿no? En búsqueda justamente de una dimensión distintiva de lo humano, y es la metafísica, ¿no? Por eso Leopoldo Marechal es un escritor metafísico, sin decirlo. Esto lo dice después en entrevistas o cuando escribe Las claves de Adán Buenos Aires. Pero efectivamente la vida es concebida como un suceder, como un ida y vuelta de un centro originario y único en un permanente movimiento, ¿no? Y si pensamos la tradición de Platón, ¿no? En la que Leopoldo Marechal abreva y mucho, para Platón, ¿cuáles son las grandes preocupaciones? La belleza, la justicia. Pero la belleza se marchita, la rosa dejará de existir en muy poco. Nosotros somos finitos, moriremos, envejeceremos, nos corrompemos a cada paso de nuestra existencia. Entonces hay que buscar una forma, una idea, dirá la traducción latina,
eterna e inmutable de lo bello, eterna e inmutable de lo bueno, eterna e inmutable de lo verdadero. Esa búsqueda de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero, justamente es lo que mueve a nuestro Adán Buenos Aires en ese peregrinaje por el barrio de Villa Crespo, y es lo que mueve a Leopoldo Marechal a lo largo de toda su obra, digo. Una obra que desde el punto de vista personal también estuvo orientada por la trascendencia, ¿no? Y por eso el viaje justamente del hombre, el viaje del ser humano, el viaje de la mujer, es justamente el viaje del héroe, el viaje del artista. Por eso Adán Buenos Aires es una epopeya. Quizás la novela sea la forma moderna de la epopeya, ¿no? Justamente del relato de alguien que está justamente en un peregrinar, en una búsqueda interior, pero que es al mismo tiempo exterior, que está intentando también fundar una comunidad, algo que lo trascienda, ¿no? ¿Qué es el arte? Sino para qué habla uno en la radio, sino para, por lo menos, trazar una comunidad. Yo no sé si lo hago bien o mal, quizás lo haga mal, pero la búsqueda que orienta esto que estoy diciendo puede estar equivocada y puede justamente estar movida por aquello finito e imperfecto que somos, pero la búsqueda ya es la posesión de la cosa. ¿En qué sentido digo? Que la búsqueda ya es redención. ¿Y para qué hace uno radio? Sino para construir una comunidad. Y esa comunidad no es la sumatoria de las partes. Esa comunidad es algo que trasciende a cada una de las partes. Claro. Y eso es lo que anida en la búsqueda justamente de nuestro personaje, de nuestro querido aquí Adán Buenos Aires. Justamente la novela es la historia de un destino completo. Y quizás en los lectores se termina esa búsqueda. Por eso también un escritor escribe y publica. Porque esa búsqueda es un destino completo que solo se realiza en cada lectura, ¿no? Y que siempre la realización es una realización precaria. Uno podría decir que todas las religiones, todas las grandes culturas de la humanidad presentan de uno u otro modo el relato del viaje de un héroe primigenio digo, como una epopeya, justamente en un crecimiento y una purificación. Esa purificación es en los otros, esa purificación es en los destinatarios. Por eso Marechal capta justamente algo muy profundo de la filosofía, que la filosofía es, en definitiva, es la filosofía, la búsqueda de un nosotros que siempre se está completando de un modo imperfecto, ¿no? Y la filosofía es, por excelencia, la pregunta por ese nosotros. Y ese nosotros siempre se juega en los orígenes de las civilizaciones bajo la figura del viaje, ¿no? Por eso también hay algo muy interesante aquí, y Marechal se preguntaba cuando le decían si este viaje iniciático de Adán era real o si era un simple juego de su imaginación, si los personajes eran reales o no, los otros amigos de Adán en esta aventura. Y él decía algo interesante, que no hay límite entre lo real y lo fantástico. La realidad es una, tiene múltiples manifestaciones. Por eso, a esas múltiples manifestaciones de lo real las llamamos lo fantástico. La existencia, para estar a la altura de una vida comunitaria, debería concebirse como un viaje de lo fantástico, como un viaje en lo fantástico. ¿Qué vivimos hoy sino, creo yo, como sociedad, y muchas veces el peso de una literalidad que nos achata, que nos apelmaza, digo, la literalidad mata. La fantasía, el sueño diurno del que hablábamos la vez pasada, es eso que anida justamente con un horizonte utópico. Y acá Marechal lo trae desde otro lenguaje. Dice, lo fantástico entonces son los diferentes planos, la realidad que se manifiesta en planos diferentes y tiene distintas gradaciones, tiene distintos grados, ¿no? Y cada vivencia de eso fantástico es una vivencia parcial de algo que nos trasciende, ¿no? De esa unidad gozosa que hemos perdido, ¿no? De esa multiplicidad, ¿no? Y hay algo acá que es impresionante en la obra de Marechal, y es, ¿qué es lo que motiva el viaje de Adán Buenos Aires en esta novela?
Bueno, un motivo clásico de la filosofía, decía, la búsqueda de la unidad, la búsqueda de lo bueno, la búsqueda de lo verdadero, la búsqueda de la justicia, la búsqueda del bien. Pero hay algo sin lo cual este viaje no tendría sentido, y es el motor del viaje. Y ese motor es el amor. Ese motor es el amor. Y hay amor, efectivamente, porque hay tragedia. Claro. Porque queremos ser algo y no lo somos, porque queremos que nos quieran y no nos quieren, porque queremos a gente que no nos quiere, porque la gente que queremos se murió. Por eso todo es porque hay soledad, porque hay desgarradura, por eso hay amor. Porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado. Tiende amor su velamen castigado y afronta el ceño de la mar tonante. Llora el amor en su navío errante y a la tormenta libre a su cuidado, porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor, no existiría ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. Oh círculo sin remo en la unidad gozosa, oh círculo apretado de la rosa. Con el número 2 nace la pena. Efectivamente, porque no estamos solos. Y porque no estamos solos, y porque no nos entendemos, es que efectivamente tiene que haber sí o sí amor. Y el amor es el vehículo del viaje, de este ascenso, para decirlo en términos de nuestro querido Adán, de este ascenso del alma por la belleza. Digo, son temas que hoy no están tan de moda, el amor, la belleza. Digo, es alguien que cree en el amor platónico, que contra lo que el sentido común cree, el amor platónico existe. Es uno y único el amor platónico. Nosotros lo realizamos de un modo imperfecto, pero existe ese amor no corrompido que es el amor platónico, del que nosotros unimos espejos, ¿no? De pedazos del espejo interior, claro. ¿No? Vamos uniendo pedacitos astillados, los pedazos rotos del espejo interior. Efectivamente, acá Platón toma, Adán Buenos Aires toma el motivo del amor como aparece en el banquete de Platón, cuando Diotima le pregunta a Sócrates qué ama, y Sócrates le responde que busca aquello de lo que carece, busca lo bello, busca lo bueno, busca lo verdadero. Por eso, justamente, el deseo del alma que busca el amor es el de alcanzar la felicidad, y esa felicidad está en la comunión, está en la comunidad. Digamos, todos estos elementos van apareciendo a lo largo de Adán Buenos Aires, ¿no? Que es un libro más que monumental, que tiene una cantidad de páginas impresionante, y es un libro que uno puede abrir casi en cualquier lugar y también leerlo y deleitarse con su prosa. Y fíjense cómo nos describe aquí su búsqueda del amor. El querido Adán Buenos Aires dice: a partir de aquel tiempo mi alma vivió en un estado crepuscular que tanto podía ser el anuncio de una noche como el principio de una mañana. Si su entendimiento había dado luz a su voluntad, señalándole no sólo una manera de traslación, sino también la existencia necesaria de un amado hacia el cual debería moverse, la voluntad, con todo, no lograba salir de la quietud, porque si bien tenía ya el saber, le faltaba el sabor del amado, y faltándole el sabor, su apetito estaba como desierto, y desierto el apetito, no hay voluntad que se mueva, sobre todo cuando la suya es un ala de paloma. Digo pues que su voluntad seguía inmóvil, al mismo tiempo callaba y dormía su entendimiento, falto de una nueva materia en que ejercitarse, con lo cual el alma se vio en una doble inmovilidad, sin más acción que la de sus ojos desvelados, y sin otra vida que la de su impaciencia. ¿No? Efectivamente, hay entendimiento, pero el entendimiento sin el saber, sin sabor. El entendimiento sin amor es una simple forma vacía, o es una ciega intuición, para decirlo en otro lenguaje filosófico. Por eso Leopoldo Marechal está reivindicando un ejercicio del alma que está llamada a ser feliz. Esa es su vocación natural, movida por algo que quizás sea sobrenatural, quizás sea la idea del bien perfecto, la idea de la justicia perfecta, o la idea de un amor que nunca se realiza, pero puede realizarse fragmentariamente. ¿Por qué? Porque el alma se trasciende a sí misma. Esto es interesante porque, Leopoldo Marechal tiene un profuso lenguaje filosófico, un profuso lenguaje de la tradición platónica, agustiniana,
pero al mismo tiempo tiene un lenguaje muy cotidiano, porque nos habla de cosas que entendemos y que sentimos. Nos habla del desamor, nos habla de la búsqueda de una trascendencia en este plano, ¿no? Por eso él dice, justamente, o se pregunta si puede la belleza sensible elevar el alma hacia eso que la mueve. ¿Qué recaudos debe tener aquí el viajero? ¿Por qué nos habla de ascenso del alma y también de descenso del alma? Porque efectivamente lo que encuentra a cada paso es que vivimos casi como exiliados, ¿no? Vivimos como exiliados de ese lugar de felicidad. Por eso él habla todo el tiempo de la patria de la infancia y de los sueños de la infancia, porque la infancia aparece como ese lugar en el que todo era posible, en ese lugar en el que no había tiempo, en ese lugar en el que no había muerte, en ese lugar en el que no había finitud, en ese lugar en el que no había desamor. Por eso efectivamente hay algo justamente en el alma con nostalgia que evoca frente a la belleza perdida y frente a la belleza recuperada y encontrada, quizás en la chica que nos gusta, en el chico que nos gusta, quizás en un sueño muy, muy chiquito, cotidiano, aparece en esa forma de belleza la realización de una belleza que trasciende, justamente, ¿no? Y ahí aparecen siempre los sueños y otra cosa que es muy filosófica, que es el asombro, ¿no? Por eso, Marechal, en toda su poesía y en sus novelas, cuando uno lee, dice, ¡ay, esta descripción es impresionante! Digo, ¿cómo puede describir a alguien una mañana así? ¿No? Es como si uno hubiera visto por primera vez la mañana, como si hubiera visto por primera vez la pipa, como si hubiera visto por primera vez la rosa, como si hubiera visto por primera vez la granada. Digo, ¿cómo alguien puede deslumbrarse de ese modo? Bueno, es eso, esa capacidad de asombro la que hemos perdido conforme nos adentramos en los trabajos y los días, y conforme nos vivimos, para decirlo con Marechal, los días como flechas, ¿no? ¿No? Y es impresionante. Digo, hay en Marechal una búsqueda de la belleza, y eso también me parece muy, muy, muy loable. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros somos imperfectos, estamos atravesados por la corrupción y por la fealdad, y sin embargo Marechal nos dice, no renunciemos a la belleza. Digo, a la belleza estética, pero a la belleza de las almas, fundamentalmente. No renunciemos a esa belleza. Renunciar a la belleza, renunciar a la poesía, es renunciar a aquello que nos hace humanos, imperfectos, pero al mismo tiempo por algún momento nos vuelve dioses, ¿no? Es renunciar a lo único que nos puede redimir, ¿no? Por eso él dice, justamente, jugar con las formas, arrancarlas de su límite natural y darles milagrosamente otro destino. Eso es la poesía. Impresionante. Eso es la poesía. Y eso también es la filosofía. Pensar, crear conceptos, volver a nombrar lo real, digamos. Cuando se nombra a una persona, cuando se bautiza a una persona, cuando se le da un nombre, cuando la persona nace, ¿qué se le está dando? Se le está dando vida. Y eso uno después, ese es un gesto de un demiurgo, ese es un gesto de darle vida a una persona. Una persona no es alguien que nace y que respira y que vitalmente está bien, es alguien que tiene un nombre, es alguien que tiene un rostro. Y ese nombre construye comunidad, y ese nombre es único y irrepetible. Por eso él nos dice, justamente, jugar con las formas, arrancarlas de su límite natural y darles milagrosamente otro destino. Eso es la poesía. Por eso, como él nos dice, todo artista es un imitador del verbo divino que ha creado el universo, y el poeta es el más fiel de sus imitadores, porque a la manera del verbo crea lo nombrado. Y efectivamente, cuando uno le pone nombre a las cosas, cuando uno efectivamente, para decirlo en términos de Martín Jáuregui, no le habla al micrófono, hace radio. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente no está balbuceando, ¿no? Está nombrando. Está nombrando. Y ahí hay algo de lo comunitario y hay algo de la trascendencia. Y hay algo que efectivamente nos hace sentir que no estamos tan solos.
Y todo esto podría seguir mucho más, pero no quiero seguir aburriéndolos con el querido Marechal. Con un Marechal es un viaje, digamos, donde uno se puede meter, bueno, en toda su obra, en sus tres novelas, pero esta que es absolutamente monumental, no solo por la cantidad de páginas, sino por todo lo que hay en ella, en este viaje a lo Ulises, en esta teodicea, en esta epopeya que es Adán Buenos Aires, ¿no? Además de todo, hay un momento que es terriblemente que tiene la duplicidad entre lo sagrado y lo profano, entre lo sublime y lo ridículo, ¿no? Como decía al comienzo, entre lo que quisimos ser y lo que somos, que es el descenso a los infiernos, ¿no? Esto nos lleva al Dante, esto nos lleva, van los muchachos allá en las afueras de Buenos Aires de esa época, en el casi el Arrabal, en Saavedra y un ombú, y empiezan a descender y llegan al último de los círculos del infierno, ¿no? Y van pasando, y es muy divertido porque aparecen unos monstruos, y es todo muy divertido, y es muy gracioso, ¿no? Digo, eso todo, que uno se ríe mucho con Adán Buenos Aires, y con la prosa de Marechal. Y en esta búsqueda de un poeta que va efectivamente nombrando lo real y reinventándolo, ¿no? Como él dice justamente, todo arte por el hecho de ser tal es esencialmente sagrado, del mismo modo que todo arte en la medida que sea tal es religioso, y todo arte es una verdad íntimamente creída y defendida. Todo arte nace de una actitud sublime y ridícula frente a la vida, ¿no? Efectivamente, algo tenemos de divino, algo tenemos efectivamente de dioses, pero bueno, lo jugamos mal, ¿no? Y entonces justamente quedamos en ridículos una y otra vez. Por eso es que cuando llegan allí a uno de los últimos círculos del infierno, nos encontramos con un momento realmente casi de zozobra. Un portón de hierro sin aparatosidad ninguna comunicaba el octavo círculo infernal con el noveno y último. Así nos despedimos de Samuel Tesler, que es Jacobo Fisman, ¿no? Quien tras un apretón de manos bastante frío nos volvió sus espaldas y regresó a la ciudad del orgullo. Abierto el portón, Schulze me hizo entrar y descendimos el uno detrás del otro, cierta escalerita elizoidal que nos condujo al borde mismo de la gran olla en que terminaba el infierno schulziano. Me asomé a la olla y en su fondo vi estremecerse una gran masa como de gelatina que daba la sensación de un molusco gigante, aunque no lo era. «Es el paleogogo», me advirtió Schulze gravemente. Volví a contemplar el monstruo y aunque no le noté forma de maldad alguna, me pareció que las reunía todas en la síntesis de su masa ondulante y que las abominaciones del infierno schulziano tomaban origen y sentido en aquel animal gelatinoso que se retorcía en la gran olla. «¿Qué le parece?», me interrogó Schulze al fin, señalando al paleogogo. Le contesté: «Más feo que un susto a medianoche, con más agallas que un dorado, serio como bragueta de fraile, más entrador que perro de rico, de punta como cuchillo de viejo, más fruncido que tabaquera de inmigrante, mierdoso como alpargata de vasco tambero, con más vueltas que caballo de noria, más fiero que costalada de chancho, más duro que garrón de vizcacha, maniero como petizo de lavandería, solemne como pedo de inglés». A Buenos Aires. Leopoldo Marechal, Julián Fava, acá en Cosa de Negros.